Pues buenos días, es una bendición de veros. Dentro de nuestras limitaciones, pues un buen grupo y esperamos que el Señor quiera bendecir su palabra. Me siento un poco mal, tanto aparato aquí. No es narcisismo, es simplemente tratar de proveer para algunos hermanos que al final, a través del confinamiento, hemos contactado por la web y bueno, les es de bendición porque no tienen una iglesia cerca y entonces al menos por mi parte. Luego veo que hay otra cámara por ahí, otra por allá. Pero bueno, espero que no nos distraiga. Estoy muy contento de tener algunos jóvenes entre nosotros. Me siento privilegiado. Me considero, dentro de mis limitaciones, predicador de mi generación. No digo que lo consiga, porque uno ya tiene sus años, pero al menos me esfuerzo. Me esfuerzo por discernir qué hay de mi cultura que cambia y yo debo cambiar, y qué hay del Evangelio que es esencia y debe mantenerse. Hoy quisiera comenzar nuestro tiempo pensando en nuestra cultura. Si os preguntara en qué consiste nuestra cultura, ¿qué me podríais decir? Me gustaría mostraros 3 vídeos, como dijo Mark el viernes, más vale una imagen que 1000 palabras, pues entonces os animo a que veáis estos 3 vídeos cortos, son 3 anuncios de donuts. Un anuncio de donuts de 1970, otro anuncio de donuts del 2007 y otro anuncio de donuts del 2014-2015. Emilio, por favor. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera. Los donuts. ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts! Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts. ¡Anda! ¡La cartera! ¡Anda! ¡Los donuts! ¡Anda! ¡La cartera! ¿Y hoy te mereces un donuts? I like to move it, you like to move it. I like to move it, I like to move it, I like to move it, you like to move it. I like to move it, I like. Cada día, con lo que te mueves, te lo mereces. Donuts. Donuts bombón, ahora más buenos. Siente el efecto. Prepara todos tus sentidos. Donuts bombón, más buenos, más bombón. Donuts bombón, como nunca. Muy bien, muchas gracias. Podríamos entrar en diferentes aspectos de estos anuncios. También tenía otro que no he mostrado acerca de Bollicao, más acerca del 2000. Es curioso que los sujetos que se presentan en los anuncios cada vez son más mayores. Al principio son niños, las mamás los llevan al colegio. En el segundo caso que no hemos mostrado, son ya un poquito más adolescentes y el bollicao les sirve para ligar y dan un bollicao y les devuelven un beso, ¿no? El tercero habla de I like move it, con algunas cosas ahí que sabemos. Y luego la tercera parte es qué bueno, disfruta la sensación. ¿Qué forma parte de nuestra cultura? Ayer en el telediario estaba viendo cómo otra imagen de esta cultura. Cuando yo era pequeño, y seguro un número de vosotros también, teníamos nuestras vacaciones en Zaragoza. Íbamos con el 600 cargado con las maletas y las bicicletas en la vaca y hacíamos noche en Fraga.
Sin embargo, ayer en el telediario, después del confinamiento, algunas familias de Madrid tenían que ir a su segunda vivienda en Valencia a pasar el fin de semana, porque después de este confinamiento nadie podía aguantar más en casa. Yo pensaba, madre mía, se nos ha olvidado el privilegio de tener una segunda vivienda, el que la tenga. Se nos ha olvidado el privilegio de conducir un coche a 140 por hora por la autopista, de llegar en aproximadamente 4 o 5 horas a Valencia de Madrid. Y claro, a la playa todo el mundo, porque es comprensible, tienes que ir a la playa. Curioso. Podríamos llevar a muchas otras partes o aspectos de nuestra vida, lo que es nuestra cultura. Pero vamos a la Escritura y nos queremos preguntar, como hijos de Dios, ¿cómo podemos vivir en esta cultura? Estamos en una generación, en un mundo que tiene sus aspiraciones, sus metas, sus logros, sus valores. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios podemos vivir en medio de este mundo? Porque el Señor no pidió al Padre que nos sacara de este mundo. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio, comunicar el Evangelio a personas que a veces notamos que están tan lejos? Pueden vivir a nuestro lado, pero realmente es como si vivieran en otro universo, porque es otro tipo de cultura. ¿Cómo hemos de vivir como creyentes? ¿Cómo hemos de transmitir el mensaje de una forma clara? Pues bueno, muchas de esas preguntas no daré la respuesta, pero sí quiero leer 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, donde Pedro está hablando a creyentes que están padeciendo por ser cristianos en su generación. Y Pedro les da unas pautas, particularmente 2, que deben ser guías para que el creyente pueda conducirse y agradar a Dios y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Dejadme recordar que esta epístola, primera de Pedro, ha sido escrita a mucha gente. Es una de las epístolas que llamaríamos generales o católicas. Es una epístola que no está dirigida a una iglesia concreta. Esta epístola está dirigida a judíos que habrían ido a Jerusalén para alguna fiesta a lo mejor, habrían conocido allí la iglesia, habrían escuchado el mensaje de salvación, se han convertido allí, a lo mejor han estado en ese glorioso ambiente donde nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que lo compartían, donde podían centrarse en las cosas del Señor porque habían algunos que tenían posesiones y las vendían y traían todo lo que habían sacado de sus posesiones y lo ponían, como dice la Escritura, a los pies de los apóstoles para que se distribuyese para las necesidades de la gente. Estos creyentes a quienes Pedro escribe ya no viven en ese entorno, sino que por la persecución han tenido que salir. Todo ese ambiente glorioso de vivir en comunidad, de fraternidad, ¿a quién no le gustaría? Creyente o no creyente. Pero eso ya ha pasado. Quedó atrás. También Pedro puede que estaba escribiendo a personas gentiles, personas que habían escuchado del Dios de los hebreos, que habían sido atraídos a ese Dios que era mucho más coherente que las deidades paganas, pero que al aceptar esa fe en Jesucristo como su Salvador, después de ese primer gozo, esa primera alegría, ese disfrutar, probablemente en esas primeras generaciones de creyentes, viendo milagros, viendo cojos andar, viendo ciegos ver. Dice la Escritura que algunos buscaban que la sombra de Pedro les tocara para ser sanados.
Dice también la Escritura que algunos usaban pañuelos de Pablo, que personas eran sanadas, pero todo eso aquí ha quedado atrás. Es solo un recuerdo, es solo una historia. Y ahora la realidad que esta gente está viviendo es que ha creído en un Mesías que su entorno rechaza y que en realidad los calumnian como malhechores. Parece que haber abrazado la fe, aunque en un principio fue algo maravilloso, lleno de luz y de color, pero ahora era una cruz. Y entonces el creyente, aparte de poder desanimarse, se planteaba: ¿cómo tengo que vivir aquí? ¿Merece la pena vivir por ese evangelio? Pues bien, el apóstol Pedro escribe una carta. Escribe una carta a esa generación de creyentes que han creído por sus palabras. No me refiero personalmente a las de Pedro, probablemente, pero también por otros apóstoles, por otros líderes de la iglesia del primer siglo, esa primera generación de creyentes. Pero estos que ahora leen esta epístola probablemente nunca vieron al Señor. Quizás vieron algunos de los milagros, pero ¿cómo iban a vivir? Pues bien, en primer lugar, la primera epístola de Pedro lo que hace desde el capítulo 1, versículo 1, y podríamos decir hasta el capítulo 2 y versículo 10, lo que hace Pedro es realzar, describir el privilegio que tenían como creyentes, como hijos de Dios. No importa que el mundo los deseche, no importa que los menosprecie y aún no importa que los persiga, que les robe sus posesiones, porque ellos son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar virtudes de aquel que les amó. Después de recordarle también a ese pueblo de que no podía relajarse en su conducta, sino que debía ser fiel a ese compromiso que había tomado cuando creyeron en el Señor Jesucristo, ahora el apóstol Pedro, desde el capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 4, lo que hace es decirles cómo deben vivir. ¿Cómo vivir en un mundo hostil? ¿Cómo puede vivir un hijo de Dios en medio de un mundo que ni le conoce, ni tiene interés por conocerle, sino que frecuentemente le calumnia y a veces le persigue? Pues dice la Escritura, 2 versículos nada más hoy meditamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, dice Pedro, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En esta mañana, no sé cuántos de vosotros aquí a lo mejor es la primera vez que venís, o aquellos si se proyecta por algún sitio, no sé cuántos de vosotros a lo mejor venís pues para escuchar, pero un poco como espectadores. Me gustaría preguntaros si alguno de vosotros, por ejemplo, me conocéis de fuera, si mi vida se ajusta a esto. O podríamos preguntarles a nuestros hijos si ellos ven en nosotros esta conducta de vida. Me gustaría tratar 3 cosas de estos versículos. En primer lugar, la determinación de Pedro o el imperativo de Pedro. En segundo lugar,
el contenido de ese imperativo. ¿Qué es lo que manda Pedro? Y en tercer lugar, el espíritu de esa exhortación. Dice la Escritura, dejadme leer otra vez un poco parafraseando. Dice, amados, os ruego, como aquellos que donde estáis no es vuestra casa, aquellos que no consideráis vuestro hogar donde estáis viviendo, que os abstengáis de pasiones carnales, de esa clase que plantan una batalla en contra de vuestras almas. En cuanto a la manera de vivir en medio de la gente, mantened una buena conducta, para que en aquellas cosas que os calumnian como malhechores, glorifiquen a Dios viendo vuestras buenas obras en el día en que Dios les visite. En primer lugar, hablamos de dos cuestiones que el apóstol Pedro manda. Una, absteneos de deseos carnales que batallan contra el alma, algo la verdad muy comprensible, pero en segundo lugar, manteniendo vuestra buena conducta. Y la palabra es kalos. Habla de cosas que todo el mundo puede comprender. No son cosas difíciles de entender. Hablamos de gentileza, de amabilidad, de servicio, de altruismo a las personas. Uno, absteneos de deseos corrompidos, de pasiones desordenadas que en realidad batallan contra el alma. Y en segundo lugar, manteniendo vuestra buena conducta delante de las personas, para que aquello que os calumnian sean confundidos, se den cuenta de la incongruencia de sus calumnias. Lo que vemos es un negativo y un positivo. Por una parte, hemos de guardarnos de la corrupción. Más adelante Pedro diría, a los que están en el mundo les extraña que vosotros no hagáis lo mismo. O sea, que una persona se abstenga de no hacer esto, de no hacer aquello y lo otro. ¡Qué raro! Este es un raro. Eso es normal para un hijo de Dios. Porque el mundo, en su forma de ser, en su cultura, no tiene ciertos valores de limpieza, de santidad, de pureza. Y para ellos es lo normal. Pero para el creyente no debería. Pero en segundo lugar, e igualmente necesario, lo que vemos es que nuestro carácter debe distinguirse por una gentileza, por una amabilidad. Bueno, se me está yendo el micro aquí. ¿Qué va a ser? Por una amabilidad, unas buenas obras. Entendiendo que en el primer siglo el Imperio Romano la clase social que más abundaba eran los pobres, y entendiendo que probablemente tanto esclavos como pequeños propietarios dependían de las donaciones de alimentos para sobrevivir, aquí cuando habla de buenas obras no es como nosotros, que damos un tanto cada mes para Acción contra el Hambre o para UNICEF y ya hemos cumplido. Allí está hablando de una gentileza y una amabilidad hacia el vecino. Pero estas dos cosas son necesarias en nuestra conducta. A veces, si quieres desobedecer al Señor, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pon estas dos cosas en contra. La mejor forma de desobedecer es decir, oye, no, es que mira, tenemos que ser amables para que el mundo vea nuestras buenas obras. Así que nos olvidamos de pureza y servimos a Dios. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Otros dirían, no, yo no me junto, no me contamino, yo estoy aquí, yo voy a la iglesia, hago esto y lo otro, y los creyentes, o sea, los que no son creyentes, que miren, que busquen a Dios si es que le quieren. Tampoco. Son dos caras de una misma moneda. La pureza. Y aquí hablaríamos de dominio propio.
Y en segundo lugar, la amabilidad hacia la gente. ¿No dijo el Señor, amad a vuestros enemigos? Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Pues Pedro está diciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. En segundo lugar, dejadme considerar un poco de qué está hablando Pedro. En primer lugar, está hablando de una clase, de un tipo de deseos. Este nombre deseos podríamos traducirlo por pasiones, que es cierto que frecuentemente se usan para lo que es cuestiones sexuales, pero no solo para eso, sino todo deseo que sea desordenado. La codicia también es una pasión. El codiciar algo, cuando deseas algo hasta el punto que te rompe por dentro no tenerlo. ¿Te pasa eso? Que ves que tu vecino tiene unas vacaciones, vamos a decir, en las Bahamas, y a ti te hace daño dentro que no tienes eso. No diré eso de las Bahamas, pero que tiene un coche nuevo, ¿no? O que tiene una mejor situación que tú laboralmente, y a ti te causa malestar. Eso no está bien, son pasiones desordenadas igualmente. No hablamos de que la Escritura es ascética, como que lo físico sea malo y lo espiritual bueno. Eso no es así. El apóstol Pablo enseña claramente que el reino de Dios no es comida ni bebida. En Colosenses capítulo 2 se nos dice claramente que eso de no toques, no hagas, no gustes, eso no es de acuerdo a la palabra del Señor, al consejo de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo y hemos de santificar a Dios en nuestro cuerpo. Y sea que comamos o bebamos, lo haremos con alegría de corazón, como para el Señor. Pero no tenemos que andar de ayunos, de monasterios, no tenemos que andar de privaciones, de asceticismos. Eso no es lo que está diciendo Pedro aquí. Hablamos, por otra parte, de licencias, de permisos que nos damos a nosotros mismos y pueden generar en nosotros deseos que realmente van en contra de nuestra vida cristiana. Hablamos de indulgencias hacia el paganismo que encienden deseos carnales y son contrarias al carácter cristiano. Pablo había escrito en cierta ocasión a los corintios y les había dicho, mira, ¿sabéis? Los ídolos no son nada en el mundo. Y una ciudad como Corinto, corrompida y rica, dice, pues el ídolo no es nada, pues me voy a las fiestas de los ídolos, si al fin y al cabo no es nada. Y Pablo les tiene que decir, dice, hombre, a ver, es verdad que el ídolo no es nada en el mundo, pero ¿participaré de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Por favor. Estaban tomando una libertad como ocasión para la carne. Eso no es una pauta de vida cristiana. Participaré de la cena de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Son deseos que batallan contra el alma. ¿Sabéis que os digo que sabéis más griego de lo que pensáis? ¿Sabéis qué verbo está detrás de batallar? Stratego. ¿A qué os suena? A estrategia. Deseos que maquinan contra vuestras almas. Santiago 4:1 habla de que vuestras pasiones combaten en vuestros miembros. Es tan curioso. Por una parte, ¿de qué estamos hablando? Dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ninguno de vosotros se ha encontrado alguna vez cuestionándose tus propios deseos? Es lo normal.
es lo normal. Personas que a veces aceptan al Señor, al día siguiente se preguntan si han hecho lo correcto. Es normal, es normal. No hablamos en contra del sexo, ni mucho menos. Al revés, decimos que la vida sexual se puede disfrutar plenamente en la voluntad del Señor. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la palabra. Entonces, no estamos hablando en contra del sexo, pero sexo ilícito sí, inmodestia también. No hablamos en contra de la comida, de la casa, de la ropa, pero sí hablamos en contra de la codicia o de la glotonería. Es curioso que la palabra del Señor a veces le da personalidad al pecado y a la carne, ¿no? Es como si la carne estuviera en nosotros y a veces, dice Pablo, Romanos capítulo 7, me siento vendido a la carne. Yo quiero hacer el bien, pero mi carne me dice que no y me lleva cautivo. Dos aclaraciones. La primera, no, estamos hablando de nosotros, nuestra voluntad. Ninguno de nosotros es víctima de la carne. Lo que pasa es que podemos alimentar nuestros deseos hasta el punto que ya son incontrolables. O podemos dejar que nuestros deseos gobiernen como reyes en nosotros y entonces no andamos según la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6 y 7. La carne, esos deseos o esquemas que teníamos antes de ser creyentes, que no tenían otra guía que nuestro propio instinto. El espíritu, por otra parte, hablamos de la nueva vida en Cristo, donde podemos disfrutar tanto de nuestra vida espiritual como también de nuestra vida terrena, pero con otro espíritu, con otras prioridades. De verdad, una carga que a veces tengo es: ¿verán nuestros hijos que realmente disfrutamos nuestros matrimonios? ¿Verán nuestros hijos que disfrutamos la vida cristiana? Permitidme, algún día predicaré sobre eso. ¿Verán nuestros hijos que disfrutamos con los creyentes? La carne somos nosotros, pero se puede volver o puede adquirir su propia autonomía. Cuando hablamos de que son deseos que batallan contra el alma, otra vez entendemos que no hemos de pensar solamente en la parte inmaterial de la persona, sino en la persona en su totalidad. Van en contra de nosotros, del propósito y la existencia de nuestra vida. Ese alma es representativo de toda la persona. Aquí lo más probable es que hablamos de deseos que son lícitos en la sociedad, pero para el creyente son negativos y minan su vida como creyentes. En ocasiones, cuando llegan los meses de verano, cuando he estado en el ministerio, en algunas otras iglesias, siempre he tenido que predicar sobre la modestia, porque siempre necesitamos ser recordados de que la palabra del Señor no nos dice ponte esto o ponte aquello. No dice como las leyes de Franco. ¿Sabéis que Franco tenía legislado la longitud de las faldas de las mujeres? Entonces, no estamos hablando de eso. Ese no es el vocabulario de la Escritura, la distancia, el tipo, el nombre de la ropa. Ese no es lenguaje de la Escritura, pero sí el lenguaje de la Escritura es modestia o decoro, tanto para mujeres como para hombres. En segundo lugar, Pablo está exhortando primero hacia una limpieza, una pureza, una claridad de que nosotros deseamos lo eterno, deseamos lo que es con Dios y no lo que es del mundo. No tenemos deseos escondidos, no tenemos licencias o indulgencias personales cuando nadie nos ve, sino que somos claros e íntegros delante del Señor. Pero en segundo lugar, junto con esta pureza,
El mundo nos tiene que conocer por una buena conducta, una buena vida, una vida altruista, amable, gentil. Esto contrasta con lo que Pedro mismo decía en el capítulo 1, versículo 18, vuestra vana manera de vivir. Una vida que se gasta en cosas que realmente no producen nada. En vez de hacia Dios vivir con respeto o reverencia, hacia el mundo hemos de vivir de una manera altruista, generosa. Y dices, perdona Manuel, ¿no has dicho antes que la gente los calumniaban como malhechores? ¿Cómo podemos nosotros mantener una conducta amable, gentil? ¿No nos tomarán por tontos? Suetonio, historiador del primer siglo, finales del primer siglo, principios del segundo, consideraba a los cristianos como, comillas, una superstición malvada, final de comillas, en su biografía de Nerón, página 16. Tácito, otro historiador romano, en sus crónicas, sus anales, capítulo 44, habla de los cristianos como una superstición peligrosa, una raza detestable por sus prácticas malvadas. Dices, ¿perdona? ¿De qué habla? Habla de que eso de que amaros los unos a los otros, incesto, eso de comer carne y sangre de alguien, canibalismo, esas son las prácticas malvadas. El mundo no se para a investigar cómo son los creyentes y puede escuchar o dar oídos a cualquier rumor, aunque eso se convierte en una calumnia, pero al mundo le da igual. A veces me ha preocupado eso de que el vecino del quinto no sepa que aquí hay una iglesia. Bueno, aquí creo que sí que lo sabrá, pero a veces en iglesias pequeñitas donde hemos estado, que hemos comenzado la iglesia, aquello que el vecino del cuarto o un vecino por ahí no sepa dónde hay una iglesia evangélica, a veces me ha preocupado, pero luego me he quedado tranquilo, porque a lo mejor cierto bar de copas o cierto esto sí que saben dónde está, aunque esté en la otra punta de la ciudad, porque esos son sus intereses. El mundo, sí, considera que los creyentes son peligrosos. Estoy conociendo, entre mis experiencias en IPSTE, estoy conociendo a algún vecino por ahí, dos en particular, que se pasan el día mirando con una ventana abierta a ver cuándo hay alguno de nosotros que tira una caja de cartón más de lo debido para denunciarnos al ayuntamiento. Y dices, pero bueno, ¿pero qué te hemos hecho? Pero bueno, es que es así. Ellos no conocen todo eso de Dios, les parece todo un fanatismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a abandonar a Dios, ser un poco más vulgar para que ellos vean que no soy tan santurrón. Perdón, yo no lo voy a hacer. Seguiré absteniéndome de los deseos carnales que batallan contra el alma y luego mantendré mi buena conducta delante de ellos para que algún día se den cuenta que esas calumnias que ellos tienen sobre el pueblo de Dios son falsas, porque espero que sean falsas. En ambos casos es curioso que hablamos de cosas comprensibles para el mundo. ¿Sabéis que había filósofos en Grecia y aún en Roma? Plutarco, este mismo Suetonio, pero podríamos hablar de Séneca, un español filósofo estoico, que buscaban la virtud por medio de refrenar sus sentidos corporales. Personas muy morales, es lo mismo que hoy. A ver si en el mundo no hay personas que hablan bien de la fidelidad en el matrimonio. A ver si no hay personas en el mundo que hablan bien de una persona que no miente, que no roba, que es honesta, que es cabal. Por supuesto que se admira, pero hay una gran parte de la sociedad que dice, bueno, eso es verdad, pero eso es un mito. Tú haz lo que te plazca, lo que necesites en ese momento y pasa de todo.
Y cuando el creyente no hace eso, entonces, qué raro es este tío. Me resulta muy raro. ¿Es necesario esto? En ambos casos, la sociedad pagana podía identificarse con abstenerse de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Hablaban un mismo vocabulario, pero les daba igual, o una gran parte de la sociedad indulgía. Sin embargo, Pedro dice, mira, vosotros absteneos de los deseos carnales, pero por causa de Cristo. No porque solamente es noble humanamente, no solamente tener un buen testimonio como familia porque es lo educado, sino porque queremos honrar al Señor. Lo hacemos por causa de Cristo. Igualmente, cuando hablamos de amabilidad, de altruismo, es igual. ¿No venera el mundo a la Madre Teresa por su obra en la India? El mundo habla ese lenguaje, pero nosotros debemos hacerlo por causa de Cristo. Es un mandato del Señor que no cambia aunque el mundo nos rechace y nos calumnie. Es un eco de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en este pasaje, estamos hablando de buenas obras comprensibles por la gente. Y me permitís también decir esto. Hablamos de una santidad que en un sentido el mundo también la conoce. Me acuerdo de personas que he conocido que decían de que ir en verano con una corbata era dar testimonio del Señor. Lo siento, pero no. Hablemos de honestidad, hablemos de fidelidad a nuestras familias, hablemos de integridad a nuestros hijos, hablemos de respeto. Eso es también abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma y que el mundo puede entender. Dejadme por último terminar con cómo Pedro les habla. Pedro, ¿cómo es la conversación entre nosotros como creyentes cuando hablamos de conducta? Es a través de normas, de intransigencia, de exigencias, de aquí se hace esto porque siempre lo hemos hecho así. Dice Pedro, amados, os ruego, amados, una palabra que se ocurre 8 veces en esta epístola. Lo que mueve al apóstol es el amor al pueblo de Dios. Y su ruego es un ruego esperando que el creyente entiende la palabra de Dios. Escucha esa voz del Espíritu. Y a lo mejor me dices, Manuel, ¿y qué hacemos cuando tú le dices a un creyente, mira, esto que haces no está bien? Y el creyente no lo oye. Pues la Iglesia debe, de alguna manera, analizar. ¿No dice la Escritura que el hombre espiritual juzga todas las cosas, las discierne? ¿No dice el Señor esta expresión, extranjeros y peregrinos? Pedro ruega a los creyentes a que entiendan ese rechazo a las pasiones desordenadas y esa gentileza hacia el mundo, que lo entiendan en la connotación
de que son personas sin una casa, paroicos, bueno, oikos, no sé si alguna vez lo habéis oído, pero bueno, es igual, perdón, y gente que no tiene su hogar aquí. En ese sentido, creo que entre nosotros hay un buen número de inmigrantes, personas que habéis dejado vuestra patria por cualquier razón, no vamos a entrar. ¿Qué significa estar lejos de vuestro país? Encontré un artículo que me gustó mucho acerca de qué significa estar fuera de un país. Porque a veces se escribe, es una experiencia maravillosa, una nueva cultura, una exposición a un nuevo idioma, a veces, nuevas posibilidades, es todo maravilloso. Y hay un artículo que dice las 10 cosas que no se dicen de alguien que deja su patria. En primer lugar, no entiendes buena parte de lo que está pasando. No entiendes las costumbres. Ya ni decir si es un idioma extranjero. El principio es durillo. Empiezas de cero y te sientes completamente perdido en cuanto a lo que debes hacer, lo que es aceptable o recomendable. Te encuentras haciendo cosas a veces que no caen bien y otras cosas que no son entendidas. Todas tus emociones se multiplican por 1000, tanto lo positivo como lo negativo. Me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos fuera estudiando, preparándonos para el ministerio, a mí me encantó la guitarra clásica, nunca me había gustado, pero me encantó la guitarra española. ¿Por qué? Pues porque estaba fuera. Y si alguna vez recibía un pequeño menosprecio, las emociones se multiplicaban. Soledad, dificultad de integrarte en un grupo. Cuestionarte si realmente eso es lo que querías cuando tomaste la decisión de irte a otro país. El dinero se convierte en el protagonista de tu vida. Tienes poco, a veces se va de repente y te da miedo quedarte sin nada. Pasas de ser un turista a convertirte en un hater, alguien que todo le molesta. ¿Sabéis que he conocido aún misioneros cristianos que cuando empiezo a oír, esto que hacen aquí, esto que hacen allá, esto no son hamburguesas ni son nada, digo, le queda poco. Le queda poco, se marcha. Porque lo que al principio era una maravilla, como creyentes somos así, que miramos al mundo y todo lo vemos mal. Porque esta es la aplicación espiritual de lo que estoy diciendo. Esa experiencia como inmigrantes que algunos estáis experimentando aquí ahora, ¿qué clase de inmigrantes cristianos somos en este mundo pagano? ¿Somos así? Cambios. Bueno, te das cuenta quién es tu amigo y quién no lo es. Y no pasa así en el mundo, que a veces tienes un chasco con alguno y dices, me había olvidado que tú no eres creyente, que no tienes la integridad o los principios que yo esperaba. No es, bueno, y diferentes cosas más, lo dejaré aquí. Pero esa experiencia que habéis tenido algunos como inmigrantes aquí, nosotros somos inmigrantes, no somos de este mundo, nuestra patria es celestial. Esta no es nuestra patria, no es nuestro hogar. ¿Cómo te manejas en tu convivencia con el mundo? Termino preguntándonos otra vez, ¿qué elementos forman parte de tu cultura? Alguien, si viniera un extraterrestre, y se diera un paseo por tu casa, diría, este es como yo, es extranjero también, no es de aquí. ¿O no? O diría, ninguna diferencia.
Somos de aquellos que hemos conocido tiempos mejores y estamos desencantados ya de nuestra vida en nuestro entorno. No, el apóstol Pedro dice, reconoce la nueva vida que tienes en ti, eres hijo de Dios, escogido de Él, pueblo adquirido, anuncia las virtudes de Cristo, mantente puro, pero vive con gentileza y amabilidad. Este pasaje excluye cualquier espíritu o deseo de venganza hacia ese vecino que te hace la vida imposible, que creo todos los hemos tenido. Este pasaje argumenta por un estilo de vida que sea ejemplar delante de las personas. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros? Nos tienen como, es buena gente, yo no, un poco raro, ¿no? Pero buena gente. O piensan de nosotros, con este ni me acerco. Espero que no. Que el Señor nos ayude porque estamos dando testimonio de Él. Que el Señor nos ayude.